buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a TV PUC aquí en Sin Pauta. Esta semana vamos a hablar de un tema que es muy importante para el sistema de justicia en el Perú, para los abogados en particular y para el prestigio que tienen los abogados debido a su conducta ética. Para eso hemos invitado al doctor Fernando del Mastro. Él es abogado, docente de la Universidad Católica, enseña deontología en la Facultad de Derecho y además tiene una maestría en psicoanálisis, lo que le da una perspectiva muy interesante a sus clases. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar por lo que creo que es evidente para nuestro público. Hay un problema de corrupción del abogado. En muchos casos que estamos viendo, de corrupción de Odebrecht, siempre hay participación de abogados, los abogados siempre están. Hay una, en este momento, fase, digamos, en la que los abogados están perdiendo la perspectiva ética, o siempre fue así, no lo sé. Habría que analizarlo históricamente, pero yo creo que sí, ¿no? Que se puede hablar de una cierta corrupción en la profesión, no necesariamente la corrupción como el delito, sino algo que debería estar enfocado en una cosa y ese fin que debería tener está corrompido, digamos, ¿no? Como que se ha pervertido la verdadera finalidad de la profesión. ¿Y cuál es la verdadera finalidad de la profesión? Hay que recordarlo siempre. Desde mi punto de vista es la justicia. Yo creo que lo que se busca es que haya un orden armónico en la sociedad y la imagen de la balanza, por ejemplo, y la justicia es que los opuestos estén en armonía y que se cumpla el orden establecido para todos igual, ¿no? Sin embargo, en la formación que tenemos, lo que nos da toda la formación es que nuestro cliente, ¿no es cierto?, es lo más importante y los intereses de nuestros clientes son los que debemos defender y salvaguardar a toda costa. ¿Eso es lo que deforma la relación entre el cliente y el sentido de justicia? Yo creo que sí, ¿no? Hay en las escuelas de Derecho, que no es un tema central, las escuelas de Derecho juegan acá un rol muy importante, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ¿no? Te enseñan a que cualquier cosa se puede argumentar en el derecho, que tú tienes que saber defender al demandante o al demandado. Entonces, por fines pedagógicos eso está bueno, tienes que saber ponerte en el lugar del otro y tal, pero cuando ya estás en un caso real, yo creo que el abogado lo primero que se tiene que preguntar es si piensa que la posición de su cliente es correcta, porque es un funcionario, digamos, un agente, el abogado de la justicia, del respeto de ese orden, de un orden justo, digamos, ¿no? Entonces, en otros sistemas jurídicos, en el anglosajón, el abogado litigante, que es el barrister, es un oficial de la corte. Claro. Se le considera miembro del sistema, claro, ¿no es cierto? Acá en el Perú, no es nuestra tradición, pero nos consideramos, yo me incluyo, como los defensores de los intereses del cliente. Sí. No los defensores de los intereses del sistema judicial. Sí. Y esa es la gran diferencia. Claro, yo ahí diría, no sé si en verdad anímicamente el abogado defiende propiamente el interés del cliente o su propio interés. O sea, su ego. Su ego, su imagen, ganarle al otro abogado, tener al cliente subir en el ranking, no sé, ¿no? Y eso creo que también viene un poco de las escuelas, donde uno no creo que por lo general uno no siente que su profesión trasciende a uno mismo. O sea, la justicia es algo que trasciende a cualquier individuo y enaltece también al individuo, que la deja fluir a través de él, digamos, pero que la carrera puede hacer que uno no sienta esa trascendencia, sino que sienta más bien que es la propia imagen aquello que uno tiene que buscar enaltecer en cada instante, ¿no? Ahora, el cliente como eje central, sí, efectivamente, yo lo he escuchado muchas veces a personas que no son abogados, el abogado puede argumentar cualquier cosa, el abogado puede conseguir cualquier solución. Enseñarle a los alumnos las palabras mágicas no se puede. ¿Es difícil? Sí, claro que sí. Mira, te pongo un ejemplo, ¿no? Para hablar de las prácticas preprofesionales, donde los estudiantes de Derecho van a hacer sus prácticas en un estudio de abogados, llegan con su horario, ¿no? Y su horario está con las 30 horas en su Excel, ¿no? Así es. Y algunos casilleros vacíos. Entonces llega a la sala de practicantes donde están sus compañeros, recién entrado, ¿no? Va a tener su primera reunión con el socio, y esto es un caso real, ¿eh? Y los practicantes le dicen, a ver tu horario, ¿no? Y encuentran casilleros en blanco y le dicen, estás loco acá, invéntate algo, ¿no? Le dicen, no, pero están las 30 horas ya, ¿por qué me voy a inventar para llenar un casillero, no?
y se ríen. Entonces, primer aprendizaje de los colegas es miente. Claro. ¿No? De ahí va donde el socio del estudio, y el socio del estudio le dice, no, si acá el que menos hace las 30 horas, sí, eso dice la ley, pero acá para ser exitoso tienes que hacer más, o sea, tienes que incumplir con la ley. Con la ley, ¿no? Entonces, yo creo que segunda lección, miente y después incumple con la ley. Incumple con la ley, y hay una lección inconsciente, digamos, también, que es quien tiene la situación de poder hace con la ley lo que quiere. Y eso también pasa en las clases, o sea, en una clase, en el colegio, en la universidad, puede perfectamente el profesor poner normas que él mismo no cumple. O sea, tu alumno sí cumple con el plazo, pero yo que tengo que entredevolver las notas en un plazo, te las devuelvo cuando me venga en gana. Entonces, hay todo un tema del vínculo con la autoridad y con la norma, que es muy interesante y que creo que también se enseña muchas veces a través de lo que podríamos llamar una currícula oculta, digamos, ¿no? Que es a través de las relaciones. Y creo que eso es un problema. Una agenda, ¿no?, pendiente. Entonces ahí tú decías lo de decir no. Claro. Entonces, no se ¿cómo puede. le dices al socio, no, mira, es ilegal? La ley es ilegal. Es ilegal, pero no se lo dicen no porque el alumno crea que está bien incumplir la norma, sino porque ya le dijo a su papá y a su mamá que está aceptado en el estudio, ya le dijo a los amigos, o sea, tiene el miedo, estudio prestigioso, tiene una relación con la autoridad que tiene que ver con la historia de esa persona, entonces uno siente miedo, se siente avergonzado. Entonces yo creo que muchas veces el incumplimiento de las reglas éticas no es porque uno esté en el lado oscuro, sino porque hay cuestiones psicológicas, miedos, temores, que hacen que uno vaya en contra de lo que piensa por querer tener reconocimiento, por ejemplo. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con los alumnos y con los que ya son exalumnos también, para entender que las palabras mágicas no se puede, sí se le pueden decir a un cliente una y otra vez. Y bueno, el cliente puede decir, ¿sabe qué? Ya no voy a trabajar con usted, me voy con un abogado que dice que sí se puede. Bueno, mucha suerte, en 5 o 6 años me llama desde la cárcel, ¿no es cierto? Y de repente se arrepiente en la puerta, claro, y entiende que no se puede. Sí. Pero sí hay un problema hoy, y lo vemos, por ejemplo, en los casos de Odebrecht. Es decir, le dices al cliente, no te preocupes, yo te oculto la plata en una cuenta offshore. Entonces el abogado se vuelve un agente utilizando el secreto profesional como coraza para hacer una actividad que es completamente ilícita. Sí. ¿Y cómo manejamos el secreto profesional? Es decir, a mí me dicen de todo. Yo sé dónde está el cadáver. Uh-huh. Bueno, es una pregunta muy interesante esa. Y no la puedo decir, porque además, si yo incumplo el secreto profesional, cometo un delito, está en el Código Penal. Claro. Pero supongamos, yo sé dónde está el cadáver. Ahí yo lo primero que diría es un tema que se llama libertad de patrocinio, ¿no? O sea, tú tienes la libertad para aceptar cualquier encargo, pero no tienes la libertad para defender cualquier cosa. Así es. Entonces, si alguien viene y te dice, yo soy culpable y el cadáver está acá, tú lo que le tienes que decir a esa persona es, yo no le puedo mentir al juez. O sea, si tú eres culpable, la aplicación justa del orden legal es que vayas a la cárcel. Y yo te puedo defender. Y bajarte la pena. Debido proceso, podemos hablar por qué lo hiciste, podemos conversar y ver las mejores condiciones, digamos, que te traten con justicia, pero no puedo decirle, tú eres culpable, vamos a hacer todo para que te saquen inocente, porque el secreto profesional no está para eso, ni el debido proceso. No, y además le puedes decir, y eso es lo que sucede, no te preocupes, hermanito, mientras no digamos dónde está el cadáver, tú eres inocente, lo cual es verdad. Eso es ocultar un hecho falso, que es un deber, una falta ética regulada en el código, ¿no? Exacto, y está regulado en el código, porque, aunque usted no lo crea, los abogados tienen un código de ética, sí, de verdad, claro, que incumplen sistemáticamente, acá se ríe el grupo, pero tienen un código de ética, y sí tienen que decir dónde está el cadáver, pero, porque si el juez se los pregunta, ¿no? Claro. Entonces, no le pueden mentir al juez. Ahora, sí podrían decir, no puedo decírselo, señor juez, porque me estaría incriminando, porque tienes el derecho a no incriminarte. Pero en este caso, como tú dices, la conducta ética es decirle a tu cliente, acepta tu responsabilidad, pide una condena anticipada, te van a rebajar la pena por debajo del mínimo legal, ¿no es cierto? Vas a tener que pasar un tiempo en la cárcel, vas a salir de la cárcel, pero vas a cumplir con la justicia. Exacto. Y con la verdad. Porque se va a saber la verdad. Eso. Pero sobre todo en el derecho penal, que es tan importante, la verdad procesal no es necesariamente la verdad, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante para los abogados entender que para la sociedad la verdad procesal es inentendible. Lo que quieren es la verdad real. Sí. Y eso, ¿no?
lo que mencionas creo que es muy importante, ¿no? Porque en derecho también hay una idea de que los valores es algo confuso, ¿no? Eso viene pues un poco de la modernidad, ¿no? De la ilustración, de que qué cosa es la justicia, entonces si no se puede demostrar qué es, ¿no? Hay clases en escuelas de derecho donde un profesor dice, ¿no? Esta ley se interpreta así, este caso se resuelve así, y un alumno dice, o una alumna dice, esto no es justo, y el profesor le dice, esto no tiene nada que ver con la justicia, esto tiene que ver con cómo aplicar la ley. Yo creo que eso es un problema, porque los valores, más que conceptos, me parece que deben ser fuerzas anímicas. Ahora, o sea, algo que anime la conducta. Entonces, ahora, no sí, miento porque... Claro. ¿no? Ahora, sobre esa base sí hay que decir que el sistema judicial peruano y otros se organiza sobre determinadas reglas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a mí me puede parecer que una conducta es inmoral, pero no necesariamente es penal. Y eso para la mayoría de gente es muy difícil de entender. Sí. Es absolutamente inmoral, pero no es penal. Sí. No tiene calidad delictiva. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo ese ejemplo. Si tú vives con tu hermano en la misma casa, si tú le robas a tu hermano, estás exento de pena. Cosa que a los alumnos les parece siempre sorprendente. Y el Código Penal específicamente lo dice, porque son familia que vive junta y no puedes probar que efectivamente te lo prestó, te lo dio, entonces simplemente estás exento de pena. ¿Es inmoral robarle a tu hermano? Por supuesto que es inmoral robarle a tu hermano, ¿ya? Pero no es delito. Eso confunde muchísimo a la población. Los abogados lo entendemos rápidamente, pero confunde mucho, porque efectivamente no se cumple el valor de la justicia. Porque lo justo sería que le devuelva la plata y que alguien lo castigue, que merezca una sanción. ¿Cómo explicarle eso no solamente a los alumnos, sino al mundo de afuera? Bueno, en ese ejemplo que pones quizá se podría decir que, claro, que en el ámbito familiar la autoridad es distinta, ¿no? Se ejerce de modo distinto. Ahora, también hay un sistema regulatorio en la familia. Claro. Y yo creo que ese sistema regulatorio, o sea, el modo en que nos regulamos en la familia es muy parecido al del colegio y después al del Estado, y no necesariamente son democracias. No, una familia nunca es una democracia. No se te ocurra. Claro. No se te ocurra. Si los hijos votan, claro, ¿no? Comemos comida rápida todos los días. Ni sí, hablar. Pues, sí. No, los hijos no pueden votar. O la disciplina escolar, por ejemplo, ¿no? Uno piensa en la disciplina escolar y dice, pucha, estamos formando realmente una relación con la autoridad que haga la autoridad confiable, que la autoridad sea congruente, que actúe con justicia, que haga manifiesto, por ejemplo, cuál es la razón de ser de las normas, que cumpla las normas que pone, por ejemplo, que comprenda el incumplimiento antes de sancionarlo. Tú me ponías un ejemplo que es bien importante. En la justicia, la resolución del juez tiene que ser motivada. O sea, me tienen que explicar por qué. Sin embargo, en el sistema educativo nunca les explicamos a los alumnos por qué le ponemos esa nota. Yo sí lo hago, y soy una manera, te pongo mis observaciones y todo, y trato de explicarles, porque yo creo que la evaluación es una oportunidad educativa, más que una oportunidad de sanción. Es evaluación, ¿no? Para el aprendizaje, claro. No evaluación para estar nervioso y sentirse mal o bien. Claro, para castigar o premiar, ¿no es cierto? La evaluación en realidad se convierte como premio y castigo. Sí, y contribuye al problema del ego que tú señalas, claro, que en la Facultad de Derecho el ego es grande, bien grande ese ego. Los dos hemos pasado por ahí. Entonces, el problema central acá es volver a los valores básicos. Sí. O sea, explicando que efectivamente la legalidad puede ser no justa, pero el deber ser, ¿no es cierto?, sí tiene que ser justo, sí, y sí tiene que ser verdadero. Sí. De acuerdo, ¿no? Ahora eso es un problema porque el sistema legal, como tú decías, me parece muy interesante, regula mucho conductas. Exactamente. Y no necesariamente regula desde el punto de vista interior, digamos. O sea, la disciplina escolar, por ejemplo, está centrada en controlar la conducta más que en enseñar a alguien a autorregularse, que es otra historia. Entonces, cuando tú te quieres autorregular, sí, estas fuerzas anímicas, estos valores, son centrales, ¿no? La verdad, la lealtad, el coraje, la justicia, todas esas cosas en el mundo antiguo se sentían y eran fuerzas divinas, digamos, ¿no? Hoy en día lo que se regula es la conducta, ¿no? Claro. Entonces, se regulan cosas exteriores. Y además con otros componentes que yo creo que son muy peligrosos, que son peligrosos porque son positivos, ¿ya?, pero pueden trastocarse, que por ejemplo es la competitividad. Nosotros sabemos que en las facultades de Derecho la competencia es brutal, sí, ¿ya? Y llega casi al extremo de poner los valores por debajo del logro. Exacto. ¿No? Entonces, no importa cómo, lo logro.
Y ahí vienen los problemas de plagio, vienen los problemas graves en el aprendizaje, porque lo importante es ser el primero en la promoción, tener la nota más alta, destacar, ¿no es cierto? No importa cómo. Exacto. Y yo creo que ahí lo que está detrás es la idea del éxito, ¿no? Hay una autora muy interesante, Alice Miller, en psicoanálisis, y ella dijo que tenía un nuevo tipo de paciente, ¿no? Que eran pacientes que cumplían todos los estándares de éxito, o sea, fama, reconocimiento, buen puesto, un superpuesto de trabajo, un montón de plata, pero llegaban con una mega depresión. Y terminó haciendo su análisis y diciendo, claro, están deprimidos porque han logrado siempre algo, pero siempre han logrado algo para tener el reconocimiento de un otro y no han logrado ser ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces creo que eso también se ve en la carrera, ¿no? Una imagen de éxito que uno introyecta tal cual, ¿no? Y que no tiene el factor ético como criterio para ver si es que hay o no éxito, ¿no? Sino son cosas más justamente exteriores. Tú me decías que le preguntabas a los alumnos qué es el éxito y te dan una lista larguísima de cosas y por ahí no había nada de la justicia, la lealtad. No. Ha cambiado eso, ¿eh? Yo creo que las nuevas generaciones, de verdad, están más sensibles. Sí, claro, uno dice, no, los millennials y tal, pero creo que son más proyecciones de la generación adulta con la nueva. Ajá. En Derecho sí, al menos acá en mi experiencia en la Facultad de Derecho, acá en la Católica, yo siento que los estudiantes sí llegan, tenemos una actividad que se llama Modelos de Abogado, en primer ciclo, y les preguntamos por qué Derecho. Y mucho de lo que sale es la justicia, dar voces a los que no tienen y tal, ¿no? Entonces, sí creo que hay algo ahí valioso que con lo que se puede... Una resurrección. Algo así, ¿no? Una resurrección. Claro, sí, porque... un renacimiento, ¿no? Exactamente, porque como yo reitero, el abogado es el personaje más odiado. Después el periodista, o ese es el periodista primero, pero es un personaje odiado porque, como tú dices, puede argumentar cualquier cosa. Sí. Te sale con cualquier cosa. Y las personas que están fuera del mundo de los abogados sienten que los abogados tienen este poder, ¿no? Y que lo pueden usar para distorsionar todo y hacer que la justicia finalmente no se logre. Sí. Entonces tienen temor al abogado y al mismo tiempo tienen odio al abogado porque lo ven como un agente del mal y no un agente del bien. Sí. Y probablemente tengan razón en muchísimos casos, ¿eh? En muchísimos casos. Hay unas historias de abogados que estafan a sus clientes, ¿no? O sea, realmente un enaltecimiento la búsqueda del propio placer. Y a mí me da pena eso porque la carrera realmente tiene una trascendencia y uno podría sentir que su actuar del día a día tiene que ver con la justicia en el país. O sea, qué mejor que eso, ¿no? Pero no es muy frecuente hablar así, ¿no? Pero yo creo que las palabras mágicas son no se puede. Sí. Sí, y hay que decirlo muchas veces, no se puede. Y cuando el cliente te dice, pero no se puede, tienes que pagar el impuesto. Claro. ¿No? Tienes que confesar. No se puede. Entonces, cuando tú le fijas límites al cliente, entonces el cliente se da cuenta que está trabajando con una persona que tiene una ética y que esa ética es importante en su día a día. Sí. ¿Y eso? De repente pierdes algunos clientes, sí, claro, los que no te convienen. De acuerdo, ¿no? Y también creo que es importante decir, porque claro, estamos siendo bien críticos porque creo que la situación es crítica, pero hay muchísimos abogados y abogadas que son para sacarse el sombrero. ¿Qué puedo decir yo? Y valen muchísimo y tienen mucho éxito en el sentido más puro, creo, o más correcto de la palabra en el mundo del derecho. Y en este momento tenemos la Asociación Pro Bono, gente que está trabajando gratis para sacar a chicos de la cárcel. Yo tengo un chico que acaban de sacar de la cárcel, que lo han absuelto, estoy muy contenta con el resultado, pero el proceso ha sido terrible. Entonces, sí, hay magnífica gente haciendo cosas estupendas y creo que eso es destacable. Sí. Pero también no podemos evitar hacer una crítica cuando vemos que, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que es un caso inmenso, se ha involucrado a decenas de abogados, sí, a decenas de estudios de abogados, sí, ¿ya? Y que no hay una autocrítica al decir, claro, yo sí acepté este cliente para hacer estas cosas y no hice nada incorrecto porque mi relación fue correcta con ese cliente, sí, versus nosotros hicimos algunas cosas incorrectas y ahora nos damos cuenta, claro, de que no debimos hacerlas. De acuerdo, ¿no? Y creo que en esa línea, o sea, porque mucho de lo que dicen también los alumnos, los abogados es, no somos nosotros, es el sistema. Y creo que no, o sea, que hay algo de razón en eso porque, o sea, yo creo que el sistema legal, las bases sobre las que está sustentado, su modo de funcionamiento,
es muy malo, ¿verdad? O sea, Claro. Induce y a nadie la- lo quiere cambiar. O sea, Claro. nadie habla seriamente de cómo cambiar la forma de ser del sistema legal, que lo que busca es, por ejemplo, ¿no? La balanza, Claro. armonizar opuestos. En las facultades de Derecho muchas veces no se enseña a armonizar opuestos, se enseña a Al tener combate. poder para destruir al otro. Entonces, no, entonces creo que es el regular conductas, en fin, el sistema penitenciario. Tú me contabas este caso del joven que si no tienes plata, el sistema legal es lo peor que hay. Y si tienes plata, Sales. el sistema legal, esa es la norma que más... Entonces somos muy poco críticos también y muy poco conscientes también de la realidad del sistema legal. Entonces creo que eso es un problema porque si no muestras esa realidad a los estudiantes, es bien difícil también que se sientan animados a actuar de modo distinto, ¿no? Así es. Pero tenemos esperanza, así que no se preocupen, este no es un mensaje negativo, es un mensaje positivo. Las esperanzas críticas para la profesión, y además que atañen a otras profesiones también. Sin duda. ¿Ya? Porque la deontología se enseña en todas las facultades en esta universidad, pero la crisis de una profesión puede ser también motivo para su repensarse, ¿no es cierto? Y finalmente surgir con un nuevos estándares éticos. Absolutamente. Bueno, gracias doctor por haber estado con nosotros. Se nos Muchas acabó el gracias, tiempo, un gusto. hace rato se nos acabó el tiempo, pero hemos estado disfrutando la conversación Muchísimas con el gracias. doctor. Nos vemos la próxima semana, como siempre. Chao.